Estar en Chile. Yo soy nieto de chilenos, así que siempre tengo mucho cariño a Santiago y a todo el país. Vengo en representación de Reduca, ya se la ha mencionado varias veces, la quiero presentar muy escuetamente. Reduca es una asamblea de organizaciones de la sociedad civil. Nacimos en el año 2011 con Todos por la Educación en San Pablo y hemos fundado un movimiento cuyo objetivo es movilizar a la sociedad civil para incidir en política pública educativa y para defender el derecho de aprender, que como vamos a ver ahora, aprender es más, mucho más que educar. Esta red pretende hacer cumplir un derecho, y para hacer cumplir un derecho nosotros seguimos la línea de Mario, que dijeron al comienzo, lo citó Matías: nosotros hacemos ruido, vamos a ser molestos. Y la imagen nuestra es la de un martillo que tiende a cincelar una lindísima piedra para convertirla en una obra maestra, en una obra de arte, que son nuestros niños y niñas, pero también un martillo para golpear en la política pública y en los cerebros de los políticos para que de esto de hagan prioridad y urgencia. Lo vamos a ver ahora en las diferentes transparencias que vamos a pasar. Vamos entonces a la primera, por favor. No sé si lo pasan desde el fondo. Acá tienen ustedes dos imágenes de escuelas. En este caso son escuelas de Colombia, es una escuela rural, una escuela urbana. Pero donde quiero que focalicen ustedes en su imaginación, ¿qué pasa en esas escuelas? Las escuelas son fábricas de sociedad, son las fábricas de la sociedad latinoamericana. Esta sociedad que tiene más de 600 millones de habitantes y que tiene la suma de casi 200 millones de pobres, de gente que vive bajo la línea de pobreza, que recurre un camino, lo recorren estas escuelas y muchos no lo recorren, sino que están afuera y se quedan afuera desde el nivel inicial, desde los 0 a 5 años, y que algunos tienen la posibilidad de recorrerlo, ya sea en una escuela rural, ya sea en una escuela urbana, pero donde su formación no es suficiente. Ese martillo que decíamos antes no llega a ser una obra de arte. Y la verdad que esos 200 millones de pobres nos tienen que indignar, como nos han indignado en Reduca. Pero indignar no solo por la bronca, que la bronca también es buena en algún sentido, sino por la indignidad en que viven aquellos que están bajo la línea de pobreza y no han tenido la posibilidad de aprender, como vamos a ver enseguida. Vamos por favor a la próxima. Este slide les muestra la desigualdad, las diferencias latinoamericanas. Este trabajo que hemos hecho con Sura, a quien no tengo palabras para agradecerle, pero tenemos una línea de acción que justamente es de acción, es del dicho al hecho. Y fíjense lo que nos revela este primer informe: las diferencias del 1 al 5. El promedio les indica de Latinoamérica que el quintil más bajo, el 1, no llega a terminar la secundaria, es decir, solo la terminan alrededor de un 35%, un poquito menos. Los que están en el nivel 5 llegan a un 70 y pico % que termina la secundaria. Con las diferencias a lo largo de los diferentes países, Perú, Chile los han de alguna manera acortado, pero eso no significa que lo han logrado. Todavía hay mucha tarea para hacer. Y esta diferencia es justamente lo distinto a lo que hay que hacer. La desigualdad educativa es algo que transversalmente nos recorre a todos los sudamericanos, donde justamente los que tienen menos deberían tener la mejor educación, los mejores maestros, los mejores recursos. La igualdad educativa y la justicia educativa tiene principalmente un principio que la hace vivir, que es la no discriminación. Y la no discriminación significa que no tenemos que ir hacia aquellos que tienen menos pensando que no hay educabilidad, sino que sí la hay, y la educación
es el arma más importante para mostrar la igualdad. Alguna vez recorriendo el norte argentino, cuando Educar 2050 comenzó, nosotros lo hicimos en el impenetrable Chaqueño, es una región muy desfavorecida de la Argentina. Y esta anécdota tiene algo que ver con lo que decía Matías y el fútbol. Nosotros llegábamos a estas aulas diciéndole: vengan mañana, vengan a la escuela, chicos descalzos. Y les decíamos: vengan a jugar a la pelota. Y alguno preguntó: ¿qué es una pelota? En Argentina, en la tierra de los entrenadores, en la tierra del fútbol, en la tierra de Maradona y Messi. Esto también es no tener educación. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué entendemos por aprender es más? El verbo aprender es el verbo tomar. Y nosotros, los latinoamericanos, cuando exigimos aprender, exigimos que esos niños, niñas, jóvenes, realmente salgan con las habilidades necesarias para la vida adulta. Y ese aprender no es solo memorizar materias, capacidades cognitivas. Tiene 3 grandes ejes, que es estar y permanecer en el aula. Muchos niños latinoamericanos no están. Además es que ellos puedan participar activamente. Se aprende muchas veces participando, enseñando inclusive. Lo vamos a ver enseguida. Un minuto para atrás, por favor. Y aprender con sentido a lo largo de toda la vida. Este aprender con sentido significa que no es posible que los chicos adolescentes, los jóvenes, se aburran en la secundaria. Pero se aburran con mucho derecho a aburrirse, porque pasamos materias y materias y la enciclopedia y los alumnos se duermen en las clases. Porque la obligación del maestro, la obligación de la escuela y la obligación del Estado es ponerse en su lugar, poner a ser el centro en el alumno. Y para que tenga sentido por toda la vida, es que no solamente tenemos que enseñar materias, como decíamos antes, capacidades cognitivas, sino capacidades que hagan a la persona, interpersonales, y capacidades también que hagan a su actuación en la sociedad, donde queremos paz. Yo quiero darles un número para comenzar un poco más en profundidad el estudio. Ustedes tengan el número 100 en la cabeza. De 100 chicos que empiezan la primaria en secundaria, que empiezan primer grado, solo la terminan a la primaria 76. Es decir, ya hay 24 que quedan afuera. De los 76 que inician el secundario, y a veces son menos los que inician porque en ese tránsito se pierden alumnos, pero supongamos que fueran 76, solo la terminan 38. O sea, de esa imagen de 100 que teníamos en la cabeza, ya solo quedan 38. 38 que terminan la secundaria. Y de esos 38 cuyo objetivo es que ese chico aprenda, solo aprenden la mitad. Y podríamos decir que los problemas son mayúsculos si agregamos las capacidades mínimas de matemáticas. El 62% no puede resolver un ejercicio simple de matemáticas. El 50%, escuchen esto, lo hemos repetido hasta el cansancio, no comprende lo que lee en Latinoamérica. Un chico que está terminando el secundario, ¿podemos decir que ese chico ha aprendido? Por eso es que tenemos que levantar la voz. La verdad que este ejercicio, y que parte de una evidencia, como vamos a ver enseguida, nos tiene que llevar a esa rebeldía, a esa indignación, a poner el tema en prioridad. No es posible, estamos dormidos en Latinoamérica. Nos pasa a todos los países. Por supuesto con sus diferencias y matices, pero estos son los promedios. Vamos al siguiente, por favor. Hay varios puntos que el estudio focaliza. Y uno es este primero de garantizar las trayectorias completas. ¿Qué significa esto? Como les dije, muchos alumnos van quedando en el camino. Y eso de quedar en el camino significa que tenemos grandes problemas en los 3 niveles. El nivel inicial, que tiene dicho la doctrina sobre el tema que es fundamental, en Latinoamérica tiene mucha deuda. Hay muchos chicos que no pueden ir al nivel inicial.
y que ya empiezan su ciclo escolar obligatorio con mucha desventaja. Por lo cual, si hay un lugar que mirar, es la inversión en el nivel inicial. Esto lo ponderan varios premios Nobel, lo pondera la UNESCO. La UNESCO señala, y esto relacionado con lo que les acabo de mencionar de la tasa de egreso del secundario, que si se podría asegurar la universalización del primario y secundario, tendríamos 420 millones de pobres menos en el mundo. Este es un dato que a los latinoamericanos nos tiene que hacer mover, conmover, porque justamente es uno de nuestros grandes problemas, asegurar estas trayectorias. Vamos a la segunda. Lograr aprendizaje con sentido. Con sentido y para toda la vida. Este logro del aprendizaje con sentido significa esto que veíamos antes, de que los alumnos muchas veces no lo entienden. ¿Por qué? Porque no participan, porque se los tiene como objetos pasivos de la educación. Esto de enseñar 10, 12, 14 materias en la secundaria con esta idea del enciclopedismo, ya cambió. El maestro, que de algún modo era la representación de la sabiduría y por eso su tarima donde se paraba y era el dueño del conocimiento, hoy cambió y cada uno de ustedes en sus bolsillos tienen un dispositivo que sabe mucho más que el maestro y que los alumnos lo manejan mejor y que a un clic les da la posibilidad de llegar a entender y a juzgar lo que se está diciendo. Entonces, este aprendizaje con sentido tiene más que ver que con las habilidades cognitivas, con lo que decíamos antes, las habilidades del siglo XXI. Primero, desde el punto de vista interpersonal, que es saber trabajar en equipo, saber trabajar colaborativamente, saber resolver problemas, saber negociación. Y toda esta resolución de problemas es enfrentarlos con la vida real. Y eso no se lo estamos enseñando. Porque eso también se enseña, también se aprende. Y en muchos casos los mejores maestros van a ser esos alumnos que toman un rol protagónico, como tenemos diferentes ejemplos, seguramente después Mario lo va a explicar mejor, las redes de tutorías, o algunos proyectos diferentes que hacen el aprendizaje basado en proyectos con trabajos colaborativos de los alumnos. Entonces, este aprendizaje con sentido para toda la vida tiene también mucho que ver con lo intrapersonal. ¿Estamos educando en valores? ¿Están aprendiendo el ejercicio de esos valores? ¿Los alumnos latinoamericanos están saliendo preparados para esa vida adulta que hace necesario profundizar? ¿Qué significa esto de la empatía? Tenemos una frase muy hecha que es ponerse en el lugar del otro, pero es más que eso. Aprender la empatía es sentir lo que siente el otro, no solamente ponerse en su lugar. Vamos a la tercera. Ir más allá de las pruebas estandarizadas. Estamos bastante acostumbrados, y a veces es noticia en los periódicos que tenemos a lo largo y ancho de Latinoamérica, los resultados de las pruebas PISA, o los resultados de las evaluaciones de cada uno de los países, estandarizadas, anuales, bianuales, o las pruebas del laboratorio CERCE, que es de la UNESCO y que evalúa la región en primaria. Pero aprender es más que eso. Aprender es un derecho madre, aprender es un derecho que permite la libertad. Somos esclavos de la ignorancia. Muchos de nuestros alumnos son esclavos de la ignorancia. Si estamos teniendo estos números finales sobre 100, que quedan 15 que tienen cierta habilidad para comprender textos, justamente estamos coartando ese derecho, como dije, madre, a otros. Tenemos ciudadanos pensantes en Latinoamérica que puedan ejercer esa ciudadanía con criterio, con pensamiento crítico, si tenemos estos números. Vamos a la otra. Potenciar el rol de directores y directivos. Si hay algo donde tenemos que poner el eje, es en la capacidad de los docentes y de los directivos para tener liderazgo y para tener mejores resultados. No se conoce una escuela exitosa que tenga un mal director. Por eso se viene trabajando y tenemos varias experiencias a lo largo de Reduca
en Colombia, en Argentina, en Chile, donde hemos tratado de ir a formar a esos directivos. Y la verdad que ahí tenemos mucha efectividad en el trabajo. Los directivos son menos que los docentes, se ocupan ellos de entusiasmar a su cuerpo de profesores. El cuerpo de profesores inicia un círculo virtuoso con los padres, y esos padres se comprometen con la educación. Luego vamos a ver este compromiso de los padres, recuérdenmelo si no me lo olvido. Pero la llave lo tienen los buenos maestros. Los buenos maestros que también se van a adecuar a un rol distinto por esto que veíamos de las tecnologías, donde ese rol muchas veces se convierte en facilitador. Pero es indispensable y lo va a seguir siendo esa humanidad detrás del saber. Participando los alumnos y jugando un rol los directivos y docentes. Ahí tenemos una clave. Y por ese camino vamos a insistir mucho junto con Sura a lo largo de todo el continente. Reduca lo tiene como uno de sus ejes, el fortalecimiento. Vamos a la próxima. Sumar esfuerzos. Esto lo decimos con mucha humildad. La verdad que nosotros somos una asamblea de pares de 15 países, México, Centroamérica, América Latina, y nos necesitamos unir para que nos escuchen. Y esta oportunidad es trascendental, porque el hecho de que nosotros nos juntemos en un país que está haciendo las cosas bien, significa para nosotros mucho para el continente. Por supuesto que tenemos en todos lados cosas para mejorar, pero necesitamos aliarnos, necesitamos unirnos, necesitamos humildad. Porque la verdad es que no hay muchos ejemplos como Sura. En muchos casos que recorremos el continente, los empresarios nos abrazan y nos dicen, este es el camino, vamos por allí. Pero a la hora de ayudarnos concretamente, las crisis lo impiden. Y el abrazo se convierte nada más que en un mimo de un encuentro casual. Y unir esfuerzos significa unir compromisos. Y la verdad que lo necesitamos, pero lo necesitamos por la urgencia. ¿Qué hay más urgente que el hecho de que nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros niños aprendan? ¿Qué hay más urgente? La verdad es que me gustaría sintetizar el mensaje, creo que ya estoy en tiempo, y quiero que se acuerden de la palabra Reduca, y cada una de estas letras va a tener algo para decirles. La R es de responsabilidad. La responsabilidad es de todos. Veníamos comentando recién con María Pía de Perú a un amigo de Reduca, que es José Antonio Marina, un filósofo español, que tiene un dicho muy gráfico, que para educar se necesita toda la tribu. Y toda la tribu significa todos nosotros, los padres, los ciudadanos, los medios de comunicación, los empresarios. Todos educamos. Todos educamos en un por favor, en un gracias, en un permiso, pero también en el compromiso de estar cerca. La educación no se terceriza. Los padres no pueden dejar al alumno para que alguien se ocupe de formar un ciudadano. Todos tenemos que estar en esta responsabilidad. La E es de las escuelas, y de las escuelas más desfavorecidas. No puede ser que tengamos cerca de 200 millones de chicos debajo de la línea de pobreza. Ese debería ser nuestra prioridad. Escuelas más desfavorecidas. Pero hacerlo con lo que decíamos antes, con todo el ímpetu posible. Deben tener la mejor infraestructura, los mejores recursos, deben estar conectados a Wi-Fi, también ya casi pasa a ser un derecho humano. Y que la tecnología los ayude, porque está para ayudar, es una herramienta. Escuelas más desfavorecidas. La D es de docentes y directivos. Evidentemente allí tenemos una clave y sobre ellos tenemos que incidir. Pero incidir en todo sentido. Los padres que estén cerca, no solo para criticar al docente, sino para apoyarlo. También para exigirle, pero estando cerca. Ahí vamos a tener una posibilidad de hacerlo más rápido. La U es de universalizar esto que decíamos antes,
las trayectorias. Primaria y secundaria es una obligación.